El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en 2 de Pedro capítulo 2 y vamos ahora de los versos 17 hasta el 22, donde continúa haciendo la descripción, utilizando las analogías y las figuras metafóricas para identificar a estos falsos maestros. Estaba demasiado preocupado el apóstol Pedro sobre lo que sería la situación de la iglesia, de los creyentes, de los hermanos en los diferentes lugares donde estaban, una vez que él muriese, una vez que ya el apóstol Pedro no pudiera visitarlos, no pudiera escribirles más. Así que él es reiterativo en el tema, explicarles, utilizar diversas figuras para que ellos puedan entender en un lenguaje más sencillo, en un lenguaje de ejemplos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Cómo la ven? Fuentes sin agua. Y este versículo Pedro emplea dos figuras poéticas, las fuentes y las nubes, que representan recursos valiosos en el Medio Oriente. Una fuente sin agua sería un gran motivo de decepción en una tierra calurosa y seca. Asimismo, los falsos maestros aparentan tener agua espiritual para calmar el alma sedienta, pero en realidad no tienen qué ofrecer. Son nubes empujadas por la tormenta. La aproximación de nubes casi siempre promete lluvia, pero algunas veces la tormenta quita del medio las nubes y deja la tierra árida y caliente. Los falsos maestros prometían refrigerio espiritual, pero no era más que un espectáculo sin sustancia. Y también habla de la más densa oscuridad, que está reservada para siempre. Pues hablando de palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Estas palabras, infladas y vanas, la verbosidad ostentosa de los falsos maestros engañaba a los débiles con palabras que los hacían quedar como eruditos o acreedores de una gran sabiduría espiritual y aún como comunicadores de alguna revelación directa de Dios. Contradicen las enseñanzas más claras y básicas de las Escrituras, que en algunos casos ni siquiera pueden explicar bien por su falta de preparación adecuada y de sabiduría divina. Como en realidad no dicen cosas eruditas ni espirituales ni divinas, seducen con concupiscencias. A pesar de su lenguaje vacío, los falsos maestros logran seducir a algunos ignorantes para que crean en sus filosofías. Su estrategia es la seducción verbal antes que la credibilidad de la verdad. Ofrecen a las personas comunes una especie de religión a la que pueden acogerse sin tener que abandonar sus deseos carnales y su sensualidad. Pedro también puede dar a entender aquí que los maestros falsos dirigen a la mayor parte de sus esfuerzos a seducir mujeres con métodos sensuales. Pues hablando con palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pues les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque es el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postre estado viene a ser peor que el primero, porque es mejor que hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y mira la figura que utiliza. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí está. Esta parte sigue mostrando todas las características de estos falsos maestros. Falsos maestros, que sucedió con ellos muchas cosas y son comparados, por ejemplo, con el profeta Balaán en el Antiguo Testamento, quien fue reprendido por una muda bestia. Los compara con fuentes sin agua, que son empujados por las tormentas. Los compara con aquellos que prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque
no han podido liberarse de sus pasiones y de todo aquello que hay dentro de su corazón. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo, otra vez vuelven a enredarse en las mismas cosas y son vencidos. Y cuando esto sucede, entonces lo que explica aquí Pedro es que estas personas han vuelto atrás y que estas personas entonces vienen ahora a un postrer estado en condiciones que es peor que el primero. Cuando usted encuentra por ahí personas que profesaron la fe, que inclusive predicaron el evangelio, que fueron líderes en algunos lugares y en casos excepcionales hasta fueron pastores, pero los encuentra haciendo todo aquello contra lo cual ellos predicaban, significa que ellos llegaron a un punto donde fueron vencidos por su esclavitud, vencidos por sus vicios, vencidos por su naturaleza y vencidos por su vieja vida, que no lograron superar todas esas experiencias y dejarlas atrás e iniciar una vida completamente nueva. No, nunca lograron experimentar lo que el apóstol Pablo llama del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que hay otros que son de usos honrosos y hay otros que son de usos viles. Así que si alguno se limpia, este será para honra, instrumento útil para honra y dispuesto para toda buena obra. La Biblia es abundante en citas para hablarnos de la condición, de todo aquello que tenemos que dejar, de todo aquello que practicamos, que vivimos, que hacíamos antes de venir al Señor, antes de tener este encuentro con Él. Entonces la evidencia no se trata de una oración simplemente, la evidencia se trata ahora de un estilo de vida, de un cambio. Es la razón por la cual cuando las personas tienen un cambio, y hay algunas personas que han tenido la experiencia de recibir a Cristo en su corazón y en su vida anterior han tenido un testimonio de una vida muy mala, han hecho muchas cosas terribles, entonces ellos pareciera que se sacian y se sienten súper bien contando todas las cosas malas que hacían, cuando realmente lo que tienen que contar es lo que el Señor ha hecho a partir del momento que ellos le permitieron entrar en su corazón. Porque lo importante no es toda la maldad que tú hacías, todos los pecados que tú cometías, todos los errores que hiciste, todas las locuras que hiciste. Eso no es importante. Lo importante es que el Señor tomó el acta de los decretos que había contra ti y las clavó en la cruz. Y a partir de ese momento que tú aceptaste la obra redentora de Cristo en la cruz, el Señor no recuerda nada de tu pasado. Entonces, ¿por qué te vas a poner a predicar tu pasado sucio e inmundo? ¿Por qué no predicas de tu presente, lo que Dios ha hecho en tu vida, de la forma que el Señor te ha transformado, te ha hecho un hombre de Dios, una mujer de Dios? Cómo predicas la palabra, cómo se sanan los enfermos, cómo liberas a los endemoniados, cómo no te da pereza caminar horas, cómo no te da pereza, temor, ni ansiedad ir por campos, por muchos lugares y llevar el mensaje de la palabra. Pero tienes que hablar de lo que el Señor ha hecho en ti, no de lo que el diablo te tenía haciendo. Porque eso no es la idea. La idea es decir realmente lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Aquello que el Señor ha puesto en nosotros como ejemplo de la transformación que encontramos ahora. Cuando uno mira el Evangelio, los relatos de los 4 Evangelios, uno se da cuenta de la vida de las personas y cómo fueron transformadas, y lo que cuenta a partir de ese momento es lo que el Señor hizo en la vida de ellos. Esas personas fueron transformadas y sus vidas fueron cambiadas y hubo milagros extraordinarios, contundentes. Cuando pasamos al libro de los Hechos, lo mismo. Es importante ver todo aquello que el Señor hace, un hombre tan tremendo como Pablo, y cómo lo cambió el Señor, lo transformó, cómo el Señor transformó su vida. Y luego él se dedica ahora a hablar del Señor y se dedica a escribir todas estas epístolas para fortalecer la fe, hacer el cuerpo de doctrina. El apóstol Pedro, cómo se dedica ahora a escribir. Y hemos sido testigos nosotros ahora como en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, él está completamente dedicado a desenmascarar a esos falsos profetas, a esos falsos maestros que traen tanto daño al interior de las congregaciones, que traen tanto daño con su antitestimonio a las personas que quieren empezar a caminar en el reino de Dios. Pero no debemos desanimarnos, tenemos que seguir adelante, ser juiciosos. De todo encontraremos nosotros, de todo encontraremos. Eso no nos tiene que alarmar. Lo que tenemos es que comprometernos con el Señor para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas. Cada día
seamos mejores. Esa debe ser nuestra meta, cada día ser mejor, 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 mejor. Como esos deportistas, como esos nadadores, como esos atletas que todos los días entrenan y entrenan con el ánimo de batir sus propios récords. Cada día tenemos que ser mejores al día anterior, mejores que el día anterior. Y en esa meta de perfeccionamiento y santidad, el Señor nos ayudará cada día. Tiempo para orar. Señor, hoy te agradecemos esta palabra y la forma como el apóstol Pedro explica todas estas situaciones para que nosotros en este tiempo presente también tengamos cuidado sobre todos estos peligros que se ciernen sobre nuestra fe cuando no tenemos conocimiento amplio y generoso de tu palabra y podemos ser llevados y engañados por aquellos falsos maestros. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos entendimiento, Señor, y sobre todo ubícanos, que podamos ser juiciosos para estudiar tu palabra y para capacitarnos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.